noches, perdón, buenas noches. Estamos ya en la hermosa palabra del Señor a esta hora de la noche. Sabemos que estamos en vigilia, ¿cierto? Estamos en presencia de Dios y hemos de reunirnos a través del Facebook, ¿verdad? Para este momento especial donde podemos transmitir la palabra. Saludar a todos mis hermanos, a todos los hermanos de nuestra congregación y también a aquellos que nos pueden seguir por Facebook. Amén. Un saludo, enviarle muchas bendiciones, mucho amor de parte de nuestras vidas, de parte de nuestros corazones, mucho cariño. Sabemos que hay hermanos que nos ven del lugar de Valdivia, también Puerto Montt y así de muchos lugares, muchas comunas, San Bernardo. Amén. Mi hermana Evelyn le mando un saludo cariñoso a esta hora de la noche. Y bueno, a todos en especial, vamos a comenzar de lleno en la palabra del Señor. Es una palabra que, como siempre, ¿cierto? Dios quiere que entreguemos. Es una palabra directamente del cielo para nuestras vidas. Así que la vamos a leer, vamos a compartir de esta palabra, ¿cierto? Y le pido que estén buscando en la Biblia el libro de Romanos, capítulo 8. Libro de Romanos, capítulo 8, del verso 1 en adelante le vamos a dar lectura a esta hermosa palabra. Así que sean todos muy bendecidos. Les doy un tiempo para que busquen esta palabra porque es una palabra muy... La vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 17. Y es una palabra muy hermosa, muy clave para nosotros. Amén. Quiero aclarar algo muy importante antes de comenzar con la palabra. Y es que voy a darles las funciones con respecto al espíritu, a nuestra alma y nuestro cuerpo. Amén. Quiero explicarles, ¿cierto?, las funciones de lo que nosotros somos, espíritu, alma y cuerpo, para que ustedes lo sepan. El espíritu es aquella parte del ser humano que tiene la capacidad de comunicarse con Dios sin ninguna intervención de la razón, de la intuición y la comunión. El espíritu es aquella parte del ser humano que tiene la capacidad de comunicarse con Dios. Nosotros somos espíritus dentro de estos cuerpos, ¿cierto?, que tiene un alma. Ese es el espíritu que nosotros tenemos. A través del espíritu tenemos la capacidad de comunicarnos con Dios, porque Dios es espíritu. Amén. La conciencia es el órgano que distingue entre lo bueno y lo malo. Esa es la conciencia. Distingue entre lo bueno y lo malo. ¿Qué es la intuición? Es el órgano de sensación del espíritu humano. Es conocimiento que viene a nosotros sin ninguna
ayuda de la mente, emoción o voluntad viene intuitivamente. Esa es la intuición. ¿Qué es la comunión? Es adoración a Dios. Los órganos del alma son componentes para adorar a Dios. Ahora vamos a hablar del alma. ¿Cuál es la función del alma? El alma está ubicada entre el espíritu y el cuerpo. Está al medio. Es la sede de la personalidad del hombre. Dios nos creó un alma viviente. Allí en el alma, el hombre tiene todo el poder de decisión. Cuando Dios creó al hombre, quiso que el espíritu fuera como un amo, el alma como un mayordomo y el cuerpo como un criado. Lo voy a volver a repetir. Cuando Dios creó al hombre, quiso que el espíritu fuera como un amo, el alma como un mayordomo y el cuerpo como un criado. El alma encarga asuntos al mayordomo, quien a su vez ordena al criado que los lleve a cabo. Sin embargo, en la caída, ¿cierto?, de Adán y Eva, en el pecado, el alma se enseñoreó, ¿cierto? Tomó el lugar de amo, el alma. Y el espíritu se adormeció por causa del pecado. Se desconectó la comunión de Dios con el hombre. Se rompió la comunión con Dios en el huerto del Edén. Un hombre sin Dios tiene normalmente en función solo el alma y el cuerpo. Un hombre sin Dios, solo el alma y el cuerpo. En cambio, uno que ha nacido de nuevo puede volver al diseño original de Dios: espíritu, alma y cuerpo. Amén. En las funciones del alma están las emociones. Se manifiesta el carácter. Este ámbito abarca los efectos, los afectos, los deseos y sentimientos. Todo eso se encuentra en el alma. En el alma también se encuentra la mente. Es el instrumento de nuestros pensamientos. Por medio de la mente el hombre conoce, piensa, imagina, recuerda y entiende. En el alma también encontramos la voluntad, o sea, el carácter. Es la capacidad que tiene el hombre para tomar decisiones. Es verdadero. Es el verdadero yo, que tiene la mayor influencia sobre la persona. Por tanto, la salvación plena tiene que alcanzar nuestra voluntad, nuestro yo. Amén, que se encuentra en el alma. Hablamos del cuerpo y ahora pasamos al cuerpo. Y para la salvación completa, ¿cierto?, de nuestra vida, debe alcanzar también al cuerpo. La obra de Dios comienza en nuestro espíritu, sigue en el alma y se debe expresar en nuestro cuerpo. La importancia del cuerpo es evidente por cuanto Dios fue manifestado en carne, el Verbo se hizo hombre, lo cual permitió la salvación del hombre y la derrota de Satanás. Hermanos, yo quería entregar
enseñanza con respecto a lo que es el espíritu, ¿cierto? Nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Ahora sí, vamos a la palabra que Dios puso en mi corazón. Como bien decía, Dios es espíritu. Dios es espíritu. El reino de Dios es espiritual. La palabra de Dios son espíritu, ¿cierto? Y son vida. Todo lo que nosotros podamos obtener de Dios, o tener, si hablamos de Dios, todo es espiritual. Todo es espiritual. Y para que yo pueda tener comunicación con Él, Dios no va a hablar, no se va a conectar con mi alma ni con mi cuerpo, Él se va a conectar con mi espíritu, con el espíritu que todos tenemos. Y el Espíritu de Dios viene a darnos vida para que podamos tener vida espiritual. Jesucristo dijo, yo vengo a darles vida y vida en abundancia. Esa vida es una vida espiritual. Es una vida que, como yo se lo explicaba, ¿cierto? Una vida espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora tú ves lo que antes no veías, sientes lo que antes no sentías. Entonces, una vida espiritual te conecta con Dios, te conecta a lo espiritual, porque Dios es espíritu. Y a través de su espíritu, Él se conecta a nosotros. Podemos tener comunión con Dios cuando nuestro espíritu está vivo, cuando somos nueva criatura en Cristo Jesús. Dice la palabra que para poder entrar o ver el reino de Dios, ¿cierto? Dice, debemos ser bautizados y debemos nacer del Espíritu. Y esa conversación la tuvo Jesús con Nicodemo. Amén. Un nacimiento de agua y un nacimiento del Espíritu. ¿Cómo nos diferenciamos? ¿Cómo podemos nosotros reconocer que somos hijos de Dios? ¿Cómo nosotros podemos identificarnos? Amén. En el cielo. ¿Cómo podemos saber quién es hijo de Dios y quién no es hijo de Dios? Y esa identificación no nos da un letrero de una iglesia. Esa identificación tampoco la da, depende de la cobertura del pastor que tengamos. O si tú llevas una vida donde vas a la iglesia los días de culto, si ofrendas, si diezmas, o si cantas alabanza, o si oras, no. Lo que a ti te diferencia de si eres hijo de Dios o no eres hijo de Dios es la vida en el Espíritu. Cuando tú dices ser hijo de Dios, en ti tiene que estar la vida de Cristo, una vida espiritual, una vida conectado, en comunión con el cielo, en comunión con el Padre, en comunión con lo espiritual. Y ahora sí vamos a ir a la lectura de la palabra, que como decía se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 8, del verso 1 en adelante hasta el verso 17. Amén. Le vamos a dar lectura. Dice esta hermosa palabra, hablando Pablo a los romanos, ¿cierto? Ahora, pues, ninguna condenación hay
para los que están en Cristo Jesús. Amén. Los que están en Cristo Jesús. No con Cristo, sino que están en Cristo. Ninguna condenación hay. Los que andan conforme a la carne, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y si tú puedes ver tu Biblia, si puedes verla, esa palabra Espíritu está escrita con E mayúscula. Entonces está hablando del Espíritu de Dios, la tercera persona de la Trinidad. Está escrito con E mayúscula, está hablando del Espíritu de Dios. Cuando habla de un espíritu inmundo o otro espíritu, en la Biblia siempre lo vas a encontrar con E minúscula. Amén. Entonces, como decía, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que andan, entonces, como dice este versículo, conforme al Espíritu, no hay ninguna condenación. Ninguna condenación para los que andan conforme al Espíritu. Vamos al versículo 2. Porque la ley del Espíritu, ¿cierto?, de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aleluya. El 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Aleluya. Él se hizo carne por ti y por mí para poder vencer lo que a nosotros nos hubiese costado mucho. Porque dice el versículo 4, porque la justicia de la ley, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. El verso 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Amén. Piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Amén. El verso 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Aleluya. Verso 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. La carne con el Espíritu no se puede. El verso 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Amén. El verso 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Está hablando del Espíritu de Dios. Y dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Lo voy a volver a leer. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y si alguno no tiene al Espíritu de Dios, de Cristo, ¿cierto?, no es de Él. Wow. Verso 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado,
mas el espíritu vive. Ahí está hablando de tu espíritu, de tu espíritu. Mas el espíritu vive a causa de la justicia. Amén. El versículo 11. Y si el espíritu, está hablando del Espíritu Santo, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, habita en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Versículo 2. Así que, hermanos, dice, deudores somos, pero no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mueres espiritualmente. Mas si por el Espíritu, o sea, el Espíritu de Dios, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El Espíritu de Dios viene a ayudarte para hacer morir las obras de la carne. Tú solo no vas a poder. Necesitas la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aleluya. Verso 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Aleluya. No éramos hijos, fuimos adoptados y hoy tenemos un Padre. Aleluya. Y tú, cuando tienes esa revelación en tu espíritu, a través del Espíritu de Dios, tú sabes que eres hijo y tienes un Padre. Amén. Y puedes clamar a Él. Verso 16. El Espíritu mismo, aleluya, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Y el verso 17 dice, y si hijos, también herederos. Aleluya. Herederos de Dios. Herederos del Padre. ¡Qué maravillosa herencia! Nuestro Padre. Y dice, y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aleluya. Qué hermosa lectura de la palabra de Dios. Es una hermosa palabra. Y esta palabra que acabamos de leer habla de dos tipos de vida. Habla de dos tipos de vida. La primera vida es la vida en el Espíritu de Dios y la segunda es la vida en la carne. Yo desde un principio decía, ¿cómo el cielo, cómo el Padre va a identificar a sus hijos? ¿Cómo de arriba a abajo Él va a identificar a los que son sus hijos? Y solamente aquellos que tienen al Espíritu de Dios y viven una vida en el Espíritu son identificados allá arriba. Aquí abajo, en forma natural, aquí en la tierra, se diferencian porque van a la iglesia, porque cantan, porque oran.
Todos se ven igualitos. Aleluya. Todos son iguales. Pero ¿quiénes son los que hacen la voluntad del Padre? ¿Quiénes son los que son guiados por el Espíritu? Como hablaba la palabra el día de ayer, las vírgenes. Las 10 eran vírgenes. Estaban todas iguales, todas vestían iguales. Todas tenían los mismos implementos, que era la lámpara y las vasijas. Pero 5 hicieron la diferencia. Y era de tener sus lámparas encendidas. Y más encima, más provisión. Esta palabra también es para el pueblo de Dios, es para la iglesia, es para todos aquellos que se congregan y siguen a Cristo. Un letrero hace la diferencia aquí abajo. Las denominaciones hacen la diferencia, pero allá arriba no hay diferencia. Hay una sola línea y esa línea es espiritual. Los que conocemos al Espíritu Santo, sabemos que el Espíritu de Dios no tiene una forma solamente de actuar. Él es multifacético. Él se puede manifestar, Él se puede mover en cada situación, en cada lugar, en cada persona. Si Él puede usar a una persona de un país, de otro país, con un tipo de color de piel, con un tipo de conocimiento un poco bajo, otro un poco más grande, más elevado. Él se mueve cuando Él quiere, como Él quiere y a donde Él quiere. Él no tiene una estructura. Entonces, ¿quién nos hace conocido allá arriba? ¿Quién nos conecta con nuestro Padre? Es el Espíritu de Dios. Dice la palabra que el Espíritu de Dios es el que discierne lo profundo del corazón del Padre, lo escudriña, ¿cierto? Y luego nos lo hace saber a nosotros. Eso es lo que nos diferencia de si eres hijo de Dios o no eres hijo de Dios. Los letreros no nos van a salvar. Los ministerios no nos van a salvar. Quien seas aquí, no importa. Lo que importa en el cielo para abajo, del cielo a la tierra, es que haya una comunión, haya una conexión. Lo que se perdió en el huerto del Edén fue la comunión con Dios, fue nuestra identidad. A través del pecado, el diablo nos robó nuestra identidad, pero a través del Espíritu de Dios, Él vino a darnos vida. Por eso Jesucristo lo declaraba y decía, es necesario que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, yo enviaré, yo rogaré al Padre y enviaré al Espíritu, a otro como yo, al Espíritu Consolador, al Espíritu de verdad, el cual estará con ustedes y en ustedes. Y el Espíritu de Dios nos guía, el Espíritu de Dios nos enseña, nos corrige, nos ayuda cuando estamos en aflicción. Amén. Él es todo lo que necesitas. Cuando el Espíritu de Dios vive en tu vida, tú puedes entender todo lo de Dios, su palabra que es Espíritu. El autor de la Biblia se llama Espíritu Santo. Él
inspiró a unos hombres para implantar las palabras orales que Jesús expresó, las implantaron, fueron inspiradas por el Espíritu Santo. No podemos leer la palabra de Dios si no hay vida espiritual en nosotros. No podemos orar de la manera correcta. No podemos orar de la manera correcta si no hay una dirección del Espíritu. Aleluya. Yo le compartía esto a una hermana y se la comparto a ustedes esta noche. Jesús nos enseñó a orar. Él dijo, cuando ustedes oren, háganlo de esta manera. Padre nuestro que estás en el cielo. La primera declaración que tiene que estar en tus labios para ir a orar, y no tan solo una declaración, sino que una identificación, es decir, que tú eres hijo. Tú vas en posición de hijo y le dices, Padre, Padre nuestro, Padre mío. Y escúchame, después dice que Él le da la gloria a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Glorificado sea tu nombre. Exalto tu nombre en esta noche. Hoy yo quiero estar contigo en esta noche, Padre, porque te amo, porque necesito estar contigo. Si nosotros tenemos una vida espiritual, no puedes ir a orar en base a lo que está sintiendo tu alma o lo que está viviendo tu cuerpo. Cuando tú vas a orar, tú tienes que ir en el Espíritu. ¿Y cómo es eso? Cuando hay una oración almática, tú oras y porque te dio pena una noticia te pusiste a llorar. O porque supiste que un hermano tuvo un accidente o mi mamá estuvo enferma y esto. Y empiezas a orar y empiezas a llorar porque tienes pena o porque te van a echar de un trabajo, viene el miedo, el temor. Entonces te vas a orar con tantas cosas que están en el alma. ¿Me entiendes? Pero para ir a orar delante de nuestro Padre, tú no puedes ir en base a eso. Puede venir tristeza, puede venir desaliento, puede venir incluso hasta la falta de orar. O sea, las ganas de orar. No hay ganas de orar. No hay ganas en tu carne tú sientes que hay mucho sueño, no voy a orar porque estoy cansado, o voy a orar porque estoy muy preocupada, o voy a orar. No, esa no es la actitud correcta. Tú para ir a orar, tú tienes que ir en el Espíritu. Y cuando tú vas al Espíritu, cuando tú oras en el Espíritu, deja a un lado lo que está sintiendo tu carne o tu corazón. Deja a un lado lo que viene a tu mente, la preocupación, la ansiedad. Y tú te enfocas en lo espiritual. Y dices, Padre mío, Padre, aquí estoy. Aquí estoy, Padre. Estoy para hablar contigo. Estoy para expresarte mi amor. Y estoy para declarar tu grandeza, tu poder. Porque a pesar de lo que pueda estar sintiendo, tú eres Dios. Tú sigues siendo Dios. Y tú eres fiel. Y tú eres verdadero. Tu reino es inconmovible. Es eterno. Entonces cuando tú recuerdas, cuando tú ministras el corazón de Dios, ya esto pasa a segundo.
Ya esto ya no es relevante. Cuando tú vas a la oración, tienes que saber a quién le estás orando y tienes que reconocer a quién estás clamando. Y ahí no pueden ir tus emociones. Ahí va tu espíritu con su espíritu. Tu espíritu a su espíritu. Y le amas y le adoras. Y cuando reconoces toda su gloria, entonces puedes decir, venga tu reino a mi vida. Venga tu reino a mi casa, venga tu reino a mi familia, venga tu reino y que se haga tu voluntad, no la mía. Porque si fuera mi voluntad te pediría por esto, te pediría por esto otro y por esto y por esto. Pero dice, antes de que tú te pongas a orar, yo ya sé de qué tienes necesidad. Yo ya la sé. Jesús también habló, no pidas por el día de mañana. Cada día trae su propio afán. No te preocupes por lo que vas a comer. No te preocupes por lo que vas a vestir. No puede haber ansiedad en tu comunicación con el Padre. ¿Entiendes? Tiene que haber seguridad. Tiene que haber confianza. Tiene que haber... Y por eso te digo, cuando está todo eso ahí, es porque tú sabes que eres hijo. Es porque tú tienes revelado a tu espíritu que tú eres hijo de Dios. Y por todo lo que vivas acá abajo, no interesa lo que puedas vivir acá abajo. No importa, no tiene valor. Porque esto es mucho más valioso. Estar con tu Padre. Sentir el amor del Padre, sentir la ayuda del Espíritu Santo en nuestras oraciones, porque Él nos ayuda si la oración, Él nos dirige, Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y tú oras y le clamas para que su reino, para que su voluntad venga y se establezca en tu vida. Y cuando tú dices que venga tu reino y se haga tu voluntad, le estás diciendo, Padre, háblame, dirígeme, que yo voy a hacer lo que tú me estás diciendo. Que yo voy a hacer lo que tú me estás pidiendo. Y esos son los verdaderos hijos de Dios, aquellos que son guiados por Dios, dirigidos por el Padre para hacer su voluntad. Aleluya. Los verdaderos hijos de Dios son espirituales. No son aquellos que viven en la carne, que si les dio gana de decirle no sé cuántos a tal persona y dejarlo callado y que aflore tu carácter y tu... No, tú dices no, yo no soy gobernado por la carne. Esta emoción no me va a dominar. Amén. O esta tristeza, este problema que está, no me va a gobernar. A mí me gobierna el Espíritu. Y viva lo que viva, su gobierno, su control está por sobre todas las cosas. Es por eso que Jesucristo hizo tantos milagros. Es por eso que Él pudo caminar sobre el mar. Él pudo con una palabra calmar las olas. Y vino bonanza y cesaron las lluvias. Es por eso que podía lanzar la palabra y el enfermo era sanado. Cuando le habló la higuera se secó. Pudo resucitar los muertos. Porque había en Él lo primero que había en Jesucristo. Él tenía al Espíritu de Dios en su vida. Y al tener el Espíritu de Dios en su vida, Él tenía su identidad. Su identidad le daba poder. Su identidad le daba poder para ejecutarlo aquí en la tierra.
Incluso les preguntaban, ¿y tú no eres hijo de José? No, yo soy hijo de Dios. Y por decir yo soy hijo de Dios lo mataron. Amén. Murió. Él sabía lo que era. Es por eso que, aunque la barca estaba en medio de la tormenta, él dormía. Aleluya. Él dormía en medio de la tempestad. Él daba la orden. Y todo lo que él decía se sujetaba a lo que él hablaba. Y era porque es hijo de Dios. Es hijo de Dios. Jesucristo dijo, ustedes harán mayores cosas. Ustedes harán mayores cosas. Hermano, quiero que entiendas la importancia del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Él es la llave, Él es nuestro acceso para que Jesucristo sea revelado a nuestra vida, su carácter, su esencia, su poder. Y Jesucristo es nuestro mediador al Padre. Él es el único. Yo soy el camino, dijo Jesús. Yo soy la vida. Yo soy la verdad. Y nadie va al Padre si no es a través de Jesucristo, nuestro Salvador. El que vino a redimirnos, el que vino a salvarnos, el que vino a rescatarnos, se llama Jesucristo. Pero ¿cómo sabes tú que eres salvado? ¿Cómo sabes tú que eres perdonado de todos tus pecados? Que esa sangre se derramó para que hoy tú fueras sano, fueras limpio, fueras libre, fueras perdonado. ¿Cómo lo sabes? ¿Porque te lo dijeron? ¿Porque te lo predicaron? No, es a través del Espíritu. El Espíritu Santo revela esta obra gloriosa, esta manifestación. Aleluya. Hermano, si tú dices ser hijo de Dios, tú no vives conforme a lo que se mueve, ni en tu cuerpo, ni a tu alrededor. Tú vives, tú te mueves, tú caminas en lo que habla el cielo, el Padre. Aleluya. ¿Te falta tu identidad? ¿Necesitas que tu identidad sea revelada? Amén. A través del Espíritu Santo. Es revelada nuestra identidad. Eres conocido. Escúchame, escúchame, hermano. Aquí abajo podemos, como se dice a los chilenos, pasar piola. Hablar un poco de la palabra, saber mucho de la palabra, congregarnos. ¡Ay, qué lindo! Bacán, un cristiano, un hijo de... Pero la mirada del cielo hacia abajo es muy diferente. Aleluya. Ahí arriba hay una sola persona que puede hablar de ti, e interceder por ti y darte reconocimiento delante del Padre, y ese es el Espíritu Santo. Él nos da ese acceso. Aleluya. Para todo, para Jesucristo, para el Padre. El Espíritu de Dios te revela los secretos, los tesoros que están en el reino de Dios para nosotros, su pueblo, sus hijos. Dice el versículo 17, y sus hijos también herederos, herederos de Dios, aleluya, y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, aleluya, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hermano, esta palabra es muy hermosa. Lo primero que tienes que hacer es tener al Espíritu Santo. Si tú dices ser hijo de Dios, tú tienes que tenerlo. Y Él no es algo,
Él es alguien, Él es una persona que tiene capacidad de oír, de hablar, de mirar, tiene su voluntad, tiene sus pensamientos. Él no es un juguete. Él es una persona, la persona más importante para nosotros es el Espíritu de Dios. Aleluya. El Espíritu de Dios nos ayuda a ser verdaderos hijos de Dios. ¿Por qué verdaderos? Porque Él comienza, Él llega a nuestro espíritu, pero comienza su obra también a nuestra alma. Empieza a gobernar nuestra alma y cuando gobierna nuestra alma se nota en nuestro cuerpo, se nota en nuestro proceder, se nota en nuestra actitud. Por eso la palabra dice: por su fruto los conoceréis. No por mucho saber de la Biblia, no por mucho orar, no por mucho hablar en lengua, no por profetizar, hermano. Yo no digo que eso no se haga, eso se tiene que hacer, eso ayuda. El estudiar la palabra, el orar, eso se tiene que hacer. Pero la base de eso es tener un encuentro con Él. Amén. Por sus frutos los conoceréis. El fruto es la acción, es la actitud. Pero hay personas, ¿cierto?, que hacen solo una parte bien y la otra esconden su carácter, esconden lo que realmente hay en el corazón. Aparentan una vida de cristiano, pero por dentro sigue gobernando la carne, sigue gobernando el yo, sigue gobernando la voluntad del alma. No es así. Los verdaderos hijos de Dios son guiados y gobernados por el Espíritu. Tu espíritu tiene que tomar el control de tu alma y de tu cuerpo. Esa es nuestra identidad. Aleluya. ¿Para qué? ¿Para qué tener al Espíritu Santo en nuestra vida? ¿Sabes para qué, hermano? Para hacer la voluntad de Dios. Para ser obedientes a Dios. Si no somos obedientes a Dios, Jesucristo dice la palabra que fue obediente. Fue obediente. Hasta el final fue obediente. Siempre se sujetó a lo que el Padre hablaba. Siempre se alineó a lo que el cielo hablaba. Él no se dejó llevar por lo que estaba viviendo. Murió Lázaro, ¿cierto? Vivió cosas, situaciones. Él convivió él compartió con ladrones, habló con prostitutas. Eso a la mirada humana no se tenía que hacer. Pero como él no era gobernado por su carne y mucho menos por las circunstancias, él hacía la voluntad del Padre. Eso es obediencia. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Cuando tú vives en el Espíritu, tú vives alineado al cielo, no a las circunstancias. Amén. Aleluya. Y quiero decirte algo. Mis oraciones, todas las oraciones que yo he podido hacer, no han sido por el tema del coronavirus, ni por todo lo que está pasando en nuestro país, que es muy grave. El Espíritu de Dios me lleva a orar por el pueblo, por la iglesia, por los hijos, por la iglesia, por el pueblo cristiano. Él me hace orar, gemir, interceder y pedir perdón por aquellos que juegan a ser cristianos.
Dios está preocupado de su iglesia, de su pueblo. Es necesario, hermano mío, que tú vivas la verdad, que ya dejes de jugar, que dejes de perder el tiempo. Se acabó el tiempo, hermanos, se acabó el tiempo. Yo entregaba una revelación directa del cielo. La trompeta, la sexta trompeta. Y solo los hijos de Dios, solo el pueblo de Dios, aquellos que están sellados por el Espíritu, identificados por el Espíritu, serán protegidos, serán guardados por nuestro Padre Celestial. A través de esta palabra, yo te aliento a que la vivas. Jesús decía, no hay que ser oidores. No te sirve ser oidores. El oír va con otra palabra de la mano. Hay que oír y hay que hacer. No puedes solamente oírla. Tienes que vivir la palabra. Tienes que creer en la palabra y vivirla. Amén. No solo oidores, sino que hacedores. También dijo, yo busco, dice, adoradores. Yo busco gente que está inclinada a mi trono. Yo busco gente, yo busco a los míos, aquellos que me aman por sobre todas las cosas, aquellos que me buscan, aquellos que me adoran. Y adorar no es cantar una alabanza, nada más. Adorar es hacer la voluntad de Dios. Esa es nuestra mejor adoración, ser obedientes. Pero ¿cómo vas a ser obediente si no sabes lo que Él te está pidiendo? Entonces, busca a Él adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Aleluya. Adoradores que le adoren en espíritu. ¿Cuántos espirituales hay? Levanta tu mano. Yo no te veo, pero el Padre sí te está viendo. ¿Cuántos adoradores hay en el Espíritu? Estos adoradores que le adoran en espíritu, le adoran en espíritu y en verdad, con acciones, con actitudes. Si tú le adoras en el Espíritu, se te nota, se nota. Amén. No puedes de una fuente salir dos aguas. O eres frío o eres caliente, pero tibio Él los vomita, dice la palabra. Amén. Aleluya. Hermanos, esta ha sido la palabra del Señor. Si hasta hoy vivías gobernado por la carne, tienes que tomar una decisión. Y esa decisión la tomas tú. ¿Decides ser hijo de Dios? Y si no eres hijo de Dios, eres hijo de Satanás, del diablo. Porque hay solo dos caminos. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Si eres hijo de Dios, vive en la voluntad de Dios. Y si no eres hijo de Dios, eres hijo del diablo. Y ahí no hay control, no hay freno. Haces lo que se te viene a la mente, a tu corazón. Hermano mío, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que, dice el versículo 9, si es que el Espíritu mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. El Espíritu de Dios
tiene que habitar, tiene que morar continuamente. No puedes solamente una manifestación vivir. Tú no puedes vivir de manifestaciones. Tú no puedes vivir de manifestaciones. Tú tienes que vivir de Él, en Él, constantemente. Por eso decía Jesús, velar, orar y velar sin cesar. Y yo decía, Padre, ¿cómo voy a orar y velar sin cesar? ¿Tendría que estar de rodillas todo el día? Y no. Resulta que cuando tú tienes al Espíritu de Dios en tu vida, tú estás orando, tú estás velando. Orar es hablar con el Padre. Orar es hablar. Orar es hablar con Él. Estás en cada momento hablando con Él. Amado, gracias por los alimentos, gracias por el pan, ayúdame con esto, ayúdame Espíritu Santo, enséñame esta palabra. En cada situación corrígeme, dime en qué estoy mal, en qué te estoy fallando, qué área de mi corazón no ha sido sanada. Estoy aquí para que tú me moldees como el alfarero y el barro. Aleluya. Dame lo que necesito, porque si yo te pidiera, me falta esto, necesito esto, esto y esto y esto. Y a mí y a mis hijos y a mi esposo, por favor. No. Dame lo que tú sabes que a mí me hace falta. Amado, les bendigo, les amo. A través de esta palabra bendigo sus vidas. Vamos a orar y vamos a agradecer este momento. Amén. Amado, te damos gracias por esta hermosa palabra que tú has entregado en nuestras vidas, que tú has entregado a nuestro espíritu, a nuestra alma, a nuestro cuerpo. Aleluya. La recibimos esta palabra en nuestras vidas. No para oírla, sino para vivirla. Es una gran verdad. Si yo digo ser tu hija, yo debo saber lo que tú estás hablando, para poder así hacer lo que tú me estás diciendo. Perdónanos, perdónanos, si nos hemos equivocado, si a lo mejor hemos tomado el camino incorrecto. Si a lo mejor yo decía ser cristiano o ser hijo de Dios, pero siempre terminaba haciendo mi voluntad o siempre terminaba aflorando mi carácter. Cuando sabemos que tenemos que tú vivir en nosotros, eso tiene que suceder, que tú vivas en nosotros, que tu carácter sea en nosotros. Como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Aleluya. Hubo un cambio de identidad, hubo un cambio, hubo un antes y un después. Eso tiene que ocurrir en nuestras vidas. Danos vida espiritual. Danos vida espiritual. Espíritu Santo, danos vida. Danos vida espiritual. Aleluya. Enséñame lo que necesito. Guíame, corrígeme, enséñame, revélame. Por eso tu palabra dice, clama a mí y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amado, siempre hay una respuesta cuando clamamos a ti. El que busca halla, el que toca se le abrirá, el que pide recibe. Hay una comunión, el que pide recibe, el que busca halla, el que toca se le abrirá. Esto es comunión, esto es relación. Clama y yo te responderé. Esto es una comunión. Aleluya. Aleluya. Es yo un hablar y tú una respuesta. Amado mío, ayúdanos a vivir en el Espíritu. Ayúdanos a vivir en nuestra identidad. Ayúdanos a vivir
en lo que realmente somos en esta tierra. Aleluya. Por eso nosotros no tenemos luz, nosotros somos luz. Nosotros no tenemos sal, somos la sal de la tierra, dice la palabra. Aleluya. Amado mío, glorioso Espíritu de Dios, te honro en esta hora a través de esta palabra. Te doy gloria, te reconozco. Eres lo más importante. Eres lo más importante en nuestras vidas. Aleluya. Porque tú me llevas a Jesucristo, tú me llevas al Padre. Y a través de Jesucristo vamos al Padre. Aleluya, te amo, Padre. Te amo, mi Salvador. Eres maravilloso. Gracias, amado mío. Te damos gloria en esta noche. Seguiremos en tu presencia. Seguiremos orando. Seguiremos hablando contigo. Amado, eres maravilloso. Te amamos y muchas gracias por esta palabra que ha bendecido nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Sean todos muy bendecidos. Les amo. Un beso para todos a la distancia. Amén. Gracias, Señor.